ustedes que, si no estamos juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de ahora nuestro cotidiano encuentro de radio. Sí, la radio, al fin y al cabo, es un asunto que funciona en las azoteas del cuerpo, es decir, en el teatro de la mente, como decía de Bonafini. Nosotros presumimos que hacer un programa de radio presupone combinar la imaginación de este lado y la imaginación de aquel lado. Y si combinamos imaginaciones, ¿acaso podamos pretender algo más? Creer que podemos estar juntos de viaje, asumir que tenemos este avión, un Mirage que se sale de la vaina por emprender el vuelo, y juntos volar rumbo a otro destino. Es una experiencia de 2 horas. Programas de radio que hablan sobre la realidad terrenal hay montones. Programas que vuelan, no tanto. Sí, si ustedes quieren, y nosotros se los proponemos todos los días con la esperanza de que sí sea, de acá a dentro de 2 horas algo habrá cambiado en nosotros. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron, escribió Lito Nevia. Así que en este martes de vuelta con Sol en la ciudad de Buenos Aires, Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para vos, para Pablo, la audiencia, el equipo, ¿cómo va todo? Por suerte, alto programa nos espera, por suerte. Así es. Veremos si estamos a la altura del propio programa y no lo chocamos. Es que eso también puede suceder. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Carlos, por suerte. Me imagino, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque lo veo radiante. Ah, bueno, sí, me gusta cuando llueve y cuando sale el sol nuevamente, me encanta esa combinación, como que vuelve la vida, ¿no? Sí, las plantas felices. Los ciclos de la naturaleza, Sí, ¿no? sí. En eso hay que confiar a veces, porque la vida también tiene sus propios ciclos, y no hablamos de la felicidad individual, sino la felicidad de estar en el lugar exacto y del lado correcto, que es otro asunto, mientras pasan las cosas que pasan y lo que llueven a veces son malas noticias. Hoy tal vez llueva una noticia que alivie algo, hoy tal vez Kamala Harris gane las elecciones en Estados Unidos, no sabemos, está votando Estados Unidos. Hay mucha gente que presupone al respecto que nada cambia de la política exterior estadounidense, por ejemplo, gobierne uno o gobierna la otra. Nosotros sabemos que, por la experiencia histórica, ¿hoy qué va a recordar en el programa, por ejemplo, Pablo Hacker? Hoy vamos a recordar los 19 años del Alca al carajo. No es lo mismo que gobiernen uno que gobiernen los otros. Dijimos no al ALCA, también al FMI. Claro, porque además después del Alca vino justamente el pago de Néstor. Bueno, por eso. Entonces no era lo mismo que gobernar a uno o que gobernar a lo otro. Nunca es lo mismo, aunque a la distancia haya gente que haya esos análisis, incluso haya un posible análisis de que mientras peor, mejor. Y la verdad que eso nunca funcionó. Hay gente que trabaja sistemáticamente para decir es todo lo mismo. Sí, claro. Bien. Sí, y incluso gente apreciable en su criterio, porque es verdad, la política exterior estadounidense es más permanente que los presidentes, porque es verdad que se trata de una potencia imperial, pero no es lo mismo que gobierne la derecha en un momento en que la Argentina gobierna la ultraderecha en Estados Unidos, que gobierne algo que no sea la derecha, pongámosle el nombre que quieran al Partido Demócrata, e incluso la intervención de ese partido en la Argentina en eras específicas, por ejemplo, en la dictadura militar, con el pedido de Jimmy Carter de una investigación de los crímenes de derechos humanos en la Argentina, con la llegada de la Comisión Internacional de la OEA, que permitió a Eve Bonafini y las Madres de Plaza, por primera vez, las Madres de Plaza de Mayo, dar un testimonio. El mismo día que terminaba en el 79 el Mundial Juvenil de Japón, con Diego Maradona, campeón del mundo juvenil, no hubiese ocurrido si el gobierno hubiese sido un gobierno de derecha. Eso está clarísimo, y doy solamente un ejemplo vinculado con esta casa, para que eso se entienda. En su caso, más adelante en el programa, Marina Glesser, ¿qué nos va a ofrecer? Va a venir de visita Alfonso Barbieri, que anuncia la salida de su 12º disco, Si Dios clonase pan, el viernes 1 de noviembre. ¿Perdón? Si Dios clonase pan. Si Dios clonase pan. Claro, si Dios clonase pan. Clonase pan y circo, se llamaba una canción de Andrés Calamaro. Antes pan, clonase de pan. Clonar, ¿no? Claro. Si Dios clonase de clonar pan, ¿no? Si Dios clonase pan, el 1 de noviembre en todas las plataformas y a través del Club del Disco, @Club del Disco, y luego, como una gran noticia que vamos a dar, saldrá en formato físico. Nos va a venir a visitar el músico y artista plástico acá en este disco formidable, que a Rodrigo Lamardo y a mí nos gustaron el tema 2 y el tema 3. Bueno, Alfonso Barbieri ya estuvo acá con nosotros, es un artista que responde a ciertas coordenadas de otra época, más analógicas, pero también lo mueve en todo el arco de multidisciplinario de las artes, ¿no? Porque también es artista plástico, hace
de kimonos, un poco romántico, un poco psicodélico. Va a estar acá con nosotros y nos va a contar sobre su nuevo disco recién salidito, 12º disco, Si Dios clonase pan. Bien, vamos a meternos en esos asuntos, ¿no? El alca al carajo es un grito interminable para la América Latina y no correspondió a la cumbre de presidentes, sino a la contracumbre de presidentes que con Hugo Chávez, Bonafini, Evo Morales, Diego Maradona, entre otros, funcionó en paralelo con el encuentro de presidentes, donde Chávez terminó durmiendo con su discurso largo a pedido de Néstor Kirchner al presidente de Estados Unidos, George W. Bush hijo, y a partir de entonces se sucedió una dinámica diferente en este continente. Podrían pensarse un complot de presidentes progresistas, más o menos progresistas, contra el eje de aquel imperio entonces, que impidió un tratado de libre comercio que solo favorecía a Estados Unidos, como suele ocurrir. Era una vuelta de las relaciones carnales. Bueno, fue posible porque gobernaban los unos y no los otros. Antagónico, ¿no? A la propuesta actual, también hay que decirlo, claro, que para que la gente que por ahí no estuvo y no tuvo la dicha de vivir esos momentos de un viento a favor regional, si se quiere, más allá del posicionamiento político de cada uno de esos presidentes, porque uno se promueve como progresista o de más de izquierdas o más de centro, y después cuando aplica las políticas pueden ser completamente distintas a lo que dice, ¿no? Lo vemos en algunos casos presidenciales en esta región actual, ¿no? Y en países hermanos muy cercanos, de que llegan al gobierno prometiendo una plataforma electoral que después en la hora de gobernar hacen lo antagónico a lo que dijeron a su electorado. O no pueden a veces, porque una cosa es ganar una elección y otra es transformar un país, ¿no? Claro, tienen los poderes fácticos jugándoles en contra y a veces, digo, muy complicado. En ese sentido, además del coraje de Néstor Kirchner, tenía una gran habilidad para la política, ¿no? Y una gran cintura para poder hacer esto que hoy lo veía, de mancomunar e integrar a los países incluso en peleas, saliendo como por arriba del laberinto. Salía por arriba de los laberintos, es así, y no hubiese sido posible si Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner no tuvieran una sintonía propia entre sí que sumó voluntades. Hay mucha gente que a la hora de cantar El Necio de Silvio Rodríguez, por ejemplo, se entusiasma y canta, pero después resulta que esa gente tiene precio. ¿No? Canta el coraje de vivir sin tener precio, pero tiene precio. Claro. Y el precio se paga al contado. Y lo vemos, ¿eh? El precio puede ser un programa de streaming, el precio puede ser una palmada en la espalda. Una foto, un lugar en la lista. Una foto, un lugar, una lista, un cargo político. Es decir, cree que vive sin tener precio y tiene precio y se paga al contado. Y están los que no tienen precio, ¿no? Los que luchan toda la vida, los que no están en venta ni en oferta, etcétera. Y están muy desvalorizados y poco se valoran. Bueno, nosotros los tenemos que poner en valor. Un día como hoy se iba de este mundo Leonardo Fabio, le vamos a dedicar una parte del programa. Un día como hoy, ese cineasta, cantante y figura pública que siempre tuvo el coraje de jugarse por sus ideas y se comió el exilio y además 17 años sin poder filmar en la Argentina, partía hacia la inmortalidad. Decimos, nosotros hoy se inaugura en Buenos Aires una sala que lleva su nombre, una sala de cine que lleva su nombre. Un día como hoy nacía en la provincia de Buenos Aires el gran Homero Expósito, uno de aquellos que en lugar de escribir para los hombres de letra, escribió letras para los hombres. Vamos a empezar el programa homenajeando el nacimiento de Homero Expósito el 5 de noviembre de 1918. Las canciones que le puso a nuestro ADN...
raras como la repetición excesiva, pero a propósito, otras veces incorporando metáforas osadísimas, modernizando, si se quiere, la letrística, de tal manera que hubo algún momento en que medio mundo estaba sorprendido. ¿Qué dice este tipo? ¿Cómo dice así tan fuertemente las cosas? Dan ganas de balearse en un rincón. Cruel en el cartel. Es Adriana Varela ahora. ¿Notan la rima, el fetiche de un afiche? Cruel, cartel. Hay un documental en que su viuda, que terminó hace poquito tiempo cediéndole una serie de sonetos inéditos de Homero Expósito a un biógrafo que buscaba pistas de su vida, contó que había letras que escribió y reescribió docenas y docenas de veces buscando eso difícil y que le alcanzó a la perfección. Cuando ella, su esposa, le decía, Homero, basta de darle vueltas, está bien, él decía, no, no quiero que un día venga uno y me apunte, che, esto no está. Como era también un bon vivant, criado en la panadería de su padre, cuando pudo, tuvo un restaurante propio, lo manejó, hizo de comer, bebió con sus amigos. Por si fuera poco, los hermanos Expósito, Homero, al que homenajeamos hoy, y Virgilio, el músico, escribieron tanta cantidad de obra que es impresionante pensarlo, 1500 temas. Escribieron a pedido canciones de rock y canciones de pop. Escribieron uno de los 5 boleros más importantes de la historia, Vete de mí, un himno en Cuba. Y lo hicieron con lo que podríamos llamar conciencia de clase. Eso sí, tenían los hermanos Expósito. Sabían a qué clase pertenecían, qué intereses debían defender y ante quiénes no inclinarse nunca. Viajamos en el tiempo hacia 1960. Augusto Bonardo conduce un programa llamado Gente en Radio Nacional. Están como invitados los hermanos Virgilio y Homero Expósito. Y entre otras cosas, Virgilio va a tocar y va a cantar, Homero, que no era cantante, Vete de mí. Esto suena así ahora. ¿Y usted, Homero? 41. ¿Y usted, Virgilio? 36 años. ¿Cuántas obras han escrito ustedes dos? Nosotros dos escribimos más o menos 1500 obras. 1500 obras. ¿Y cuántas hay en circulación? No, pocas. ¿Cuántas? Puede haber 10. ¿En circulación? No, en circulación tenemos más de 10 obras juntos. Realmente hemos editado, creo que hemos editado 10 o 12 obras, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Y los grandes éxitos de los Expósitos que a mí me impresionan? A mí me parecía que eran más. No, lo que pasa es una cosa. Hay que dividir a los Expósitos en los dos hermanos. El músico, que es Virgilio, ¿Y el letrista. No, poeta, usted es un poeta. Yo le juro que me siento poeta, pero ¿qué va a hacer? Uno tiene que ser letrista, en realidad, para las canciones chiquitas. Entonces, ¿qué pasa? Lo de los hermanos Expósito, en realidad, es un trabajo de alrededor de 15 años, que recientemente va a empezar a florecer, a caminar, digamos. A dar frutos. A dar... No, los frutos ya los da para nosotros. Nosotros nos sentimos contentos con nuestra pequeña obra cuando la cantamos para nosotros. Que esa es, me parece que es una cosa linda, ¿no es cierto? Sí, linda. Sin embargo, cubre otros objetivos. No es posible dudar a esta altura de que hay obras de ustedes que ha trascendido las fronteras del país, que ya han ido lejos,
Sí, por ejemplo, Vete de mí es una obra que a nosotros nos ha dado una enorme satisfacción porque tiene más de 40 grabaciones en el mundo. Yo la escuché en Cuba y la escuché en Venezuela. Estamos hablando de Vete de mí. Vete de mí es un éxito extraordinario. En efecto, más de 40 grabaciones en el exterior. ¿Y quién lo va a cantar, Bonardo? No, Homero. Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la luna de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. La neblina del ayer se llama una de las grandes novelas del escritor cubano Leonardo Padura. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro en Yuyo Verde. Cuando Homero cumplió 15, su papá, aquel panadero de Zárate, le regaló una suma de dinero en efectivo y le dijo: anda a divertirte a la capital federal. Homero se tomó el tren, llegó a Retiro. Tácitamente su padre le había indicado que con ese dinero fuera a un cabaret, contratarse de sexo pago. Y en la calle Corrientes se encontró una disquería con novedades. Y con aquel dinero de su 15 compró una colección de discos de jazz y se los llevó a su hermano pianista. Por eso, en la pianística que está detrás de los versos de Homero, Virgilio, que luego sería profesor en Sadaic de composición, metió un montón de elementos que no tienen que ver con la historia del 2x4, sino con la gran música universal. El año pasado, Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, por primera vez, siendo los dos octogenarios avanzados, grabaron un disco juntos. Es una obra maestra de la historia. Pero la gente de los premios Gardel no lo supo, no se dio cuenta, o tal vez no tenían una multinacional detrás y entonces en la ceremonia, al costado de la central, en la ceremonia que reservan a la música popular de raíz, esta obra brillaba por su ausencia, aunque parezca mentira.
Estamos compartiendo en el streaming por YouTube de la M530 fotos de Homero Expósito, flaco, fumador, delante de un pizarrón como un profesor. A lo mejor estaba la fórmula allí para escribir grandes letras. ¿Quieren un balsecito precioso cantado por Mercedes Sosa? Hola. La música fue de Osmar Maderna, el Chopin del tango, alguien que escribió una obra inmensa y casi que se evaporó, murió en un accidente de aviación. La letra de Homero Expósito. En los años 60, cuando las invasiones bárbaras empezaron a penetrar fuertemente la cultura argentina, después del golpe de Estado del 55, cuando el rock y el bolero avanzaron sobre los ritmos tradicionales, los ejecutivos de los sellos les pedían a los tangueros: hagan tangos abolerados, suaves, románticos, déjense de drama, el público quiere otra cosa. Por ignorancia, tal vez no sabía que muchos de esos temas ya estaban escritos. Para acomodarse, muchos tangueros siguieron el consejo y nacieron obras hermosas. Homero Expósito vivió hasta septiembre de 1987. Su hermano Virgilio lo sobrevivió. Llegó a grabar con Lito Nevia un disco solista, explicando un poco cómo habían construido esa obra. Los seres humanos somos mortales. Las grandes obras a veces sueñan y logran la inmortalidad. En 1942, Enrique Franchini y Héctor Stamponi musicalizaron como vals esta otra letra de Homero Expósito. Canta Horacio Molina. Pedacito de cielo. ¿Quieren letras con conciencia social? Solemos decir que el paso del tiempo normaliza obras que nos preceden, que como heredamos creemos que estuvieron ahí desde siempre.
O que surgieron por naturaleza espontánea, que alguien tiró una semilla y eso floreció. No es así. Es un proceso de mucha sofisticación en la historia de la música popular y de la letrística de la música popular. Personas que tuvieron muchos años disciplinas diferentes, instrumentos diferentes, técnicas diferentes, que buscaron por mil caminos cómo embellecer la música popular argentina y lograron un fenómeno de características casi únicas en el mundo, en géneros como el tango, el folclore, la música melódica, más adelante el rock. Aquí hay autores y compositores, además de intérpretes, como estábamos escuchando, que son parte de un seleccionado del mundo. Como los bárbaros y sus invasiones vienen a desalentarnos y hacernos creer que lo nuestro no es bueno, que lo propio huele a naftalina, el procedimiento que hay que hacer es exactamente a la inversa, poner en valor lo propio. Que no sea el mercado el que decida nuestros gustos. Esta es otra de las formas que tenemos de decir no al ALCA. Roberto Caracol Paviotti, que hizo todo en su vida despacito y lentamente, por eso lo de Caracol, en su versión de Farol. Si hay un puente entre el romanticismo de Homero Mansi y el carácter de drama sarcástico de la obra de Enrique Santos Discépolo, eso es Homero Expósito. Pero a diferencia de los letristas de antes, usó la técnica del verso libre, con rimas a veces insólitas, pero muy efectivas. No pasamos percal, no pasamos trenzas, no pasamos chau, no va más. No pasamos Margot, no pasamos Tristeza de la calle Corrientes, o Que me hablan de amor, o Ese muchacho Troilo, o Te llaman Malevo. No recordamos que escribieron incluso temas de rock para el trío uruguayo Los TNT y para un primo suyo que hizo una carrera cuando el rock argentino era mimético y después la clausuró por hablar de más. Pero no miramos el vaso vacío, sino la parte en que el vaso está lleno, lleno de agua.
Gracias, maestro Homero Expósito. Hizo por nosotros lo que nosotros no hicimos por usted. En la coordinación y producción general del programa, Rodrigo Lamardo; en su producción, Luciano Morat; en la asistencia, Franco Polimeni; en el móvil de la radio, ahora viene el móvil de la radio, Martín Suárez; en la operación técnica, el señor Charlie Escalante; en la transmisión por streaming, Renata Pérez Córdoba. Gracias a los que nos siguen en el streaming de la radio. En las redes el trabajo lo hacen Alan Martínez, Manon Sanseverino y Nicolás Pasos. Ustedes saben, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en YouTube. El canal está muy activo. ¿Qué cantidad de gente nos sigue a través de YouTube, señor Pablo Hacker? Suscriptos superamos los 50.000. Es muy importante que
en gente que nos mira son muchísimos más, pero les recordamos a todos aquellos que nos siguen que pongan el like y pongan la campanita. Hay una campanita ahí abajo que dice suscripción, que eso es gratuito, y así les llegan alertas y en este famoso algoritmo les salen los contenidos nuestros que creo que les van a hacer muy Por bien. ejemplo, yo entré hoy a Instagram y me encontré con Felicitas Bonavita en una secuencia de su programa de ayer donde contaba cómo multiplicó su fortuna en dólares el presidente Javier Milei. ¿Eso es parte de los recortes de la radio? Me llegó lo mismo. Exactamente, eso es parte de los recortes de la radio que hacemos una vez que se producen los programas. Se hace un recorte, se suben lo que llaman cortos o shorts, para los que le gustan las palabras anglosajonas. Y eso, si uno pone la suscripción, que es el darle el clic a la campanita, te llegan más cosas y nosotros creemos que está bueno que sigan y vean y escuchen lo que se hace en esta radio, que no se hace en muchos lugares. El efecto es bueno. Por ejemplo, yo ayer que no escuché el editorial de Roberto Caballero, vi el corte del editorial de Roberto Caballero que me llegó después como una novedad, ¿no? Porque cambia la forma de consumo en esto. Vos sabés, Carlos, que hoy en día no es solamente el en vivo, sino lo que después la gente llega a su casa y mira. Entonces, si uno va poniendo suscripción a las páginas que le gusta, que puede ser esta u otras más, luego, al terminar el día, uno puede repasar lo que sucedió en la jornada. Claro, yo sigo, por ejemplo, Bodegoneros, que es la página que tiene Rodrigo Lamardo con su hermano Lucas Lamardo, y resulta que a partir de eso me entran otro montón de páginas vinculadas al mismo rubro, ¿no? La gente que hace visitas a lugares donde dan de comer, pero como bodegoneros no hay ninguna, creo yo, ¿no? Porque no es los foodies, sino los bodegoneros. No es en inglés, sino... Es popular y nacional. En castellano, es otro asunto. Sigan Bodegoneros, seguramente ahí se encontrarán con cosas agradables y ricas sobre todo. Buenas noches para la gente que está sintonizando este stream de noche y que puede elegir horarios diversos para escuchar o ver. Eso pasa mucho, ¿eh? Muchísima gente que nos escucha, nos ve o repite fuera del horario, ¿no? Nunca más que en este momento uno tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Entre los podcasts de radios y entre los programas de radio que quedan a vivir en un lugar, es muy bueno para no intoxicarse con la mierda ajena que pulula por todas partes. Martín Suárez en el móvil 1 de la radio en la M530 por las calles de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, con esta tarde de sol aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos en Paseo Colón 255. En este lugar funcionaba hasta hace 2 años el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, un poquitito más, hace 3 o 4 años aproximadamente, hasta que pasó al barrio Padre Mujica, dentro de la Villa 31. Pero actualmente funciona la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como la UNICABA. La UNICABA, para quienes no conocen la historia, se creó allá por el año 2018, tras lo que fue la aprobación de una ley enviada por el macrismo, el larretismo en ese entonces, y fue aprobada solo con los votos del oficialismo y rechazada por toda la oposición. ¿Pero por qué? Bueno, porque es una universidad que desde el primer momento fue resistida, Carlos, por la comunidad educativa de toda la ciudad de Buenos Aires, dado que argumentaban que venían a querer ocupar el lugar de los 29 profesorados docentes, que son los únicos que forman a maestros, maestras, profesores de todos los niveles y que tiene rango nacional, es decir, los títulos tienen reconocimiento nacional. Como si esto fuera poco, como si esta resistencia fuera poco, y la universidad, la UNICABA, no tiene el mérito que tienen estos profesorados que son históricos, que tienen más de 100 años, bueno, Javier Milei, en las últimas horas, firmó un decreto que le da el reconocimiento y la validez nacional a la UNICABA, como para ir en contra de todo, el mismo tipo que desfinancia la universidad pública, que habla pestes de la UBA, que dice que son todos ñoquis, todos ladrones, y que le quiere mandar a la CIGEN para hacer la auditoría, le da reconocimiento a una universidad que no tiene ni 4 años y que no pasó por los procesos legales necesarios como para que esto así lo obtenga, ¿no? Bueno, hablamos por este tema con Estela Fernández. Estela Fernández es la expresidenta del CESGE, que es el organismo que nuclea a los rectores y rectoras de los 29 profesorados de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Dijo que la UNICABA no es una universidad que pretenda dar conocimientos, todo lo contrario. El gobierno nacional, cuya política es desmantelar la educación pública, atacar para cerrar las universidades nacionales, un gobierno que desprecia el conocimiento científico y la producción de conocimiento y de crecimiento de la sociedad, otorga por decreto la validez nacional a una universidad
la UNICABA, cuya calidad académica siempre hemos dudado, que tuvo por objetivo y tiene por objetivo destruir a los institutos de profesorado de la ciudad de Buenos Aires. No es una universidad que pretenda dar conocimiento. Viene a destruir los institutos de profesorado para achicar, para recortar, para instalar autoritariamente el discurso oficial. Así que, en definitiva, no sorprende que este gobierno le dé validez nacional a esa universidad sin haber cumplimentado los pasos que la democracia establece, haber pasado por el Congreso a partir del informe de la CONEOP. Esto no sucedió y no va a suceder. Realmente es lamentable, pero bueno, las comunidades educativas tendremos que seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para evitar un avasallamiento tan grande como el que estamos viviendo. Y un detalle no menor, Carlos, la UNICABA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, no es autónoma del gobierno de la ciudad, porque sus autoridades son elegidas por el propio Ejecutivo porteño, a dedo, designaciones a dedo, y no solamente las autoridades, sino que también los docentes, que no pasan por concurso público y que lamentablemente terminan siendo seleccionados por aquellos funcionarios de turno para que den clases dentro de este establecimiento educativo. Bien, es impresionante el modo en que una idea que pertenece a un grupo muy reducido de personas, que acusar a la universidad pública, una institución argentina, de ser negocio de los políticos, de tener mala calidad, de ser centros de adoctrinamiento, etcétera, va creciendo en la medida en que hay muchos medios de difusión que se prenden a ese discurso, tal vez por seguidismo del gobierno, tal vez porque revelan costados ocultos de sus propias ideologías que en general no se exponen, y entonces llegamos a una coordenada en que aquello que siempre fue indiscutible, como la política de derechos humanos o la importancia de las empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, se pone en la picota. Es producto de cómo ideas muy chiquititas de un grupo muy reducido de personas tienen una amplificación tan grande que llegan a una parte de la sociedad que hasta acá no respondía a esas características, pero si tenemos bien el diagnóstico sabremos cómo combatirlo, y si en cambio creemos que es una ola que pasará y que no dejará secuelas, nos equivocamos, porque no vienen por un porquito, vienen por todo, Martín. Total, Carlos, y por eso la importancia de la 530 Somos Radio, ¿no? Como medio de comunicación, y cuando hablamos de contraagenda es esto, no decir o no hablar del mismo tema que hablan el resto de los medios con distinto contenido, sino de hablar de otros contenidos que le respondan a esos que están imperando en todos los medios de comunicación. Por eso la importancia de la 530. Completamente de acuerdo. Abrazo grande y gracias por tu trabajo, Martín. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, hay muchas realidades en las ciudades. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Xirgu. Domingo 17 de noviembre, 19:30 horas. El Tata presenta Flor de la Banda Oriental. Canciones de Osiris Rodríguez Castillo, visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón y Alejo de los Reyes. Artistas invitados: Isol y Melingo. La llama la galponera y es milonga de fogón. El Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria. ¿Venís a festejarlo con nosotros? El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu
Chacabuco 875, San Telmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Somos Radio. AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Y lo prometido deja de ser deuda. Tiene su invitado en el piso, Marina Glesser. Es así, no prometo ni cumplo, solamente propongo y usted dispone. Alfonso Barbieri, bienvenido por segunda vez a nuestros estudios de la M530, la radio de Madres. Estábamos escuchando Arayuku de este disco nuevo que se llama Si Dios clonase pan. ¿Qué significa Arayuku? Bienvenido a casa. Hola chicos, un gusto estar de nuevo aquí. ¿Qué significa? Es un barrio en Tokio que conocimos el año pasado con Sofía cuando fuimos a exponer nuestros kimonos y obras que hacemos juntos, y es un barrio increíble. Viste que dice ahí en la letra que
cada uno sea lo que quiere ser. Bueno. Eso. Rompan todo, también dice. Cita a Billy Bond. Es una consigna rockera, claro. Sí, porque habla de allá, pero está hablando de acá en realidad. Rompan todo. Y sí, me parece que hay que romper todo, ¿no? Para ganarle a este monstruo. Está rompiendo todo, o sea, con los pedazos que quedan, vos decís seguir rompiendo o Sí. con la situación de poder jugar con esos pedazos a reconstruir algo de lo que él Me está... parece que hay que hacer algo nuevo, evidentemente, que está todo un poco agotado. Armar de nuevo. Armar de nuevo, sí. Siempre, por supuesto, con las figuras que me gustan, en mi caso, del kirchnerismo, del peronismo, y tengo ganas de quedarme en algo nuevo, porque me estoy poniendo triste de algunas actitudes, ¿viste? Sí, eso puede ser. Le metiste Domingo Cura a la base, Sí. como base percusiva a un tema que trata sobre un barrio de Tokio, como también apuntando, supongo, a que hay cosas mucho más globales, ¿no? Absolutamente. Y de hecho en otro tema habla de los trabajadores durmiendo en el tren, que vimos muchos allá en Japón, que el tren lo usan como... Dormí. Sí, un lugar para descansar. De hecho no puedes usar celulares, no puedes hablar por teléfono. Leen, ¿no? En los trenes se puede leer. Leen, comen, pero sobre todo duermen, porque trabajan muchísimo. Y lo mismo veo en Munro, en el tren. ¿Entendés? Le mandamos besos a la compañera de Munro. ¿Cómo? En el tren de Munro ves que duermen. Que hacen lo mismo, ¿entendés? Pero allá, mega recontracapitalismo, y los pibes están laburando un montón, y acá lo mismo, ¿viste? Pero sin laburar acá, ¿no? Y sin descansar. Y sin descansar. Sí. Y menos ahora. Bueno, obviamente. en Japón ahí es un país que muy evolucionado en algunas cosas, pero con una altísima tasa de suicidios, por ejemplo, de gente que se tira abajo del tren, por ejemplo, Sí. porque ese capitalismo extremo, con tanto sacrificio y tanto dinero, no da la felicidad, está claro, ¿no? Está clarísimo, y una exigencia con lo laboral que es demente, es el cumplir, ¿no? Esa cosa de nunca romper las reglas, qué sé yo. Es rarísimo. Mucha disciplina Sí. coercitiva por Sí. parte de lo estamental. Sí. Institucional. Sí, pero a la vez también con... insisto, es otra cosa, ¿no? No se puede comparar. Pero tienen una cosa con lo... Parece que son distantes, ¿viste? Y no, es otra forma de comunicación. Es como, ¿viste? Es de a poquito y entrar en confianza. Bueno, en un concierto, por ejemplo, si el público está muy entusiasmado, no aplaude. No. Claro, porque si estás muy emocionado, No se puede aplaudir. no se puede aplaudir. O sea, la emoción es otra cosa. El aplauso es una reacción espontánea y epitelial. Por dar un ejemplo, después puede aplaudir un poquito. Buena Exacto. palabra, epitelial. Polimeni, gracias. Epitelial. Muy buena. Alfonso Barbieri, si Dios clonase pan, Ajá. muy los artistas explican bien, ¿no? El clima de época, muy bien. ¿A qué refiere el título del disco nuevo? Tu 12º número, disco 12. Disco solista número 12, sí. 12º. 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 Bueno, 12º es partición. En realidad, y son los apóstoles también. Los 12 apóstoles. Claro. Y tiene 8 temas. Tiene 8 temas. Ahora después vamos a escuchar Supuestamente uno que se llama Bes. hizo todo esto que estamos en 6, descansó en el 7 y en el 8 nacimos nosotros. Bueno, ponele. El señor que hizo el mundo, Dios. Ese dice usted. señor. O el señor que nosotros hicimos porque para pensar que alguien hizo el, el mundo. Claro, título- porque si Dios clonase pan, El ¿no? título es un deseo. Si Dios clonase pan, qué mejor sería todo. Bueno, como Silvio, ¿no? Multiplicar panes y peces. Ahí va. Dice, ¿no? Silvio Rodríguez nos dice así. Pero yo tengo humor y soy de otra generación, con todo lo que quiero a Silvio, ¿eh? Sí. Y... Está bien lo de la salvedad que hace. Igual si uno mira tu uniforme de guerra, tu gorra y tus lentes, sos de otra generación, pero estás bastante Silvio, ¿eh? Definitivamente, bueno, 50 años tengo, ¿qué le voy a hacer? No, está bien, el look es verdad que estás bastante Silvio, es cierto. Sí. Empezó a usar estas gorras Silvio ahora. Sí. Te copió. Siempre. Silvio, no Todos te, Silvio, no me te copian a mí. copies de Alfonso Barbieri. Silvio, no te copies, grabá en mi Bueno, próximo es disco. un deseo. Esperen, por si hubiera alguien en este mundo que no supiera, el clonazepam es una medicación tranquilizante, ¿no? Porque puede ser que haya gente que O, no sepa. no sé si es tranquilizante o reguladora.
de la ansiedad. Claro, un ansiolítico. Que es un ansiolítico que el consumo subió a niveles estratosféricos después de la pandemia. Ya estaba instalado en el planeta, pero después de la pandemia fue una demencia. Argentina creo que está en uno de los rankings arriba, ¿no? De consumo de hecho, de clona. Yo hace 10 años que consumo por problemas de ansiedad. Y sé lo peligroso que es también eso. Estar medicado con clonazepam. Y sí. Claro, sí. Peligroso por el sentido de lo adictivo, de lo que después no lo puedes No, dejar. porque a veces hablas con Dios y es todo mentira. Estamos viendo la tapa del disco, la foto es de Nora Lezano, ¿verdad? La foto es de Nora Lezano y todo lo que hicimos... Tiene algo de Ross también. La corona, el traje, la máscara, lo hicimos con Belén Parra, que es una genia del mundo del teatro, una realizadora grosísima. Quisimos hacer un cuadro flamenco del siglo XVI mezclado con, todos los símbolos que se ven ahí de las nuevas religiones, ¿no? De las religiones clásicas y las nuevas religiones como el hashtag, el arroba. Pues en 2002 yo hice un dibujito, era un señor rezándole a una arroba. Y está bien, la digitalización del credo. Pero sí es la nueva fe. Si no tenés likes, no existís, con lo cual... Le rezamos a San Instagram. Es una dictadura, la dictadura del like, ¿no? Y las religiones también. Son una dictadura. Sí, la fe es otra cosa. La fe. La fe es una cosa, la institución es muy otra, distinta. Bien. Te han mentido tus maestros, Dios no existe, solo hay templos, escribió Raúl Porcheto hace más de 50 años. Exacto. Pero la verdad es que si nos creemos eso que es un discurso, si nos creemos que es el like lo que te habilita, si creemos que si creemos en eso estamos perdidos. La verdad que es un imperio construido de manera completamente virtual. Cuando nos corremos a un costado, incluso del clonazepam, cuando nos corremos a un costado, nos damos cuenta de que en realidad nos han mentido, nos han engañado y que hemos caído en la trampa. Y caímos en la trampa y de hecho no sé, el disco habla mucho de toda esta temática y del like, y del pertenecer y de lo viral y la aceptación a partir de la mirada de unos otros que suman un numerito que supuestamente arranquea para que el programador de determinada radio te pase o te programen en un festival de mierda. ¿Con qué tendrá que ver ese ranking, no? ¿Y qué carajo tiene que ver? Jamás escuchan el disco. Se perdió la ¿Quiénes son los casineros del bien? Che, tengo un poco de nervios, miedo, no sé, siento que hay un monstruo, y bueno, clonazepam, ¿cuánto? De tanto. Entonces, hay como una cosa por eso el chiste de todo esto, la temática, y un clima de época que a mí me parece muy preocupante y muy grave y que no estoy viendo salida por ningún lado. Es para gente sensible esta coyuntura, un poco atolladero, ¿no? Porque, sos un artista plástico, músico, y el yunque que gobierna y que no puede distribuir esta de las economías digitales, esta dictadura de la que hablamos, o este fascismo de quedar por fuera, del descarte, que hace ese mercado digital, cómo tendría que estar en la política cultural del Estado para redistribuir, regular, integrar, cohesionar o agarrar y alojar esto que está pasando, como lo que decís, Alfonso. Nosotros hicimos una exposición con Sofía de los kimonos y nuestras obras en el Museo del Traje, y 15 días después lo cerraron, y no solo lo cerraron, tuvieron un gesto que es absolutamente nazi, lo digo así, sacaron la placa de la fundación del museo, de la puerta. No existió eso. Es muy heavy eso, loco, sacaron la placa. Creo que el gran triunfo de un modo de ver la vida es haber sembrado el pánico y el miedo en todos nosotros, de tal manera que tenemos miedo de salir a la calle, miedo de quedarnos solos, miedo de que en las redes sociales haya gente que te diga que no o no te dé un like, miedo de la comida porque puede estar envenenada, miedo del aire porque está irrespirable, miedo de dar nuestras opiniones en público porque podemos ser reprimidos. Vivimos en una cápsula en que miedo, y el miedo inmoviliza y paraliza. ¿Es miedo o falta de representatividad? ¿Dónde alojar esa situación angustiosa? Es un mix de cosas para mí. Sí, por ahí la falta de representatividad tiene que ver con nuestro miedo a cambiar, miedo a meter la pata, miedo a equivocarnos. Es la sociedad del miedo, estamos capturados por el miedo. Sí,
sí, es muy cruel como están planteadas las cosas. Escuchame una cosa, Alfonso Barbieri, Sí. que expusiste en el Museo del Traje y después el Museo del Traje cerró y que estás con Clona para bajar un poco la ansiedad. Hace y 10 que- años igual. Bueno, porque, hace 10 qué sé yo. años, una década y estás paralizado y con miedo y con bronca y con No, angustia. paralizado no. Pero no, por eso, paralizado quiero decir... Eso. Sí, entiendo. Lo que quería decir es, igual sacaste un disco con toda esa angustia que te motoriza a la Sofía creatividad. ahora estamos sacando una tanda de kimonos populares. Qué lindo. Voy a Eva, traerlo, mañana voy a traer Eva, el kimono. Nelly Omar. Hermoso. En la espalda, así, enorme. Ya quiero el de Nelly. Ayer hicimos la producción de fotos, son 7 kimonos populares. Porque nos decime pareció más, Eva, Evita, Nelly, vamos a hacer una exposición. Alfonsina. Sí. Cuchi Leguizamón. Sí. ¿Quién más? Gardel. Sí. Arriba de un plato volador y tocando una guitarra. De una calcomanía que me regaló mi abuela, así de chiquitita, de las calcomanías que tenías que poner agua para sacarlas. Y pegarlas. Exacto, era de mi abuela. Obviamente no estaba arriba del ovni, ¿no? El ovni se lo puse yo en el collage. Bueno, Ramona Galarza. Bien. Y muy buena. Sí, porque entendimos también los japoneses tienen esta cosa de poner en valor su cultura constantemente, ¿viste? Es como muy fuerte. Entonces nos pareció divertido usar la simbología, dónde ponen ellos las cosas, la espalda, por ejemplo, es muy clave, y decir, ¿por qué no hacemos nuestra versión? Y por ejemplo, el del Cuchi tiene una guarda de poncho salteño, ¿entendés? Me encanta. Y está el Cuchi atrás. Qué bueno, ¿no? Ahora por ahí en el stream podemos poner unos kimonos de Alfonso. Sofía y Alfonso. Sofía y Alfonso, los buscan en Instagram. Sí, nos pueden buscar ahí. Y que alguien diga qué mono el kimono, ¿no? Qué mono el kimono. Mañana voy a traer un kimono. Después vamos a armar una muestra. Ahora después vamos a hablar. Pero ahora quería que la audiencia que te está viendo por stream escuchara el segundo tema que teníamos preparado, que se llama Ves. Que es sobre este disco nuevo, el 12. Si Dios clona pan, este es el tema 3.
Bueno, palpitando el desastre, casi que es profética la letra, qué lindo, la fe se ofendió. Sí. Cuando escribís estas letras tan poéticas, ¿en qué te inspirás? ¿En lo que sentís, en lo que ves? A mí lo político me atraviesa constantemente y no puedo no ¿viste? Mezclarlo. Sí, está ahí constantemente. Y si bien nunca he sido militante, sí estoy afiliado al Partido Peronista. Al justicialista. Al justicialista. Que promueve hoy a Cristina Kirchner presidenta. Exacto. Hace muchos años ya. Bueno, qué sé yo quise todos estos años y quiero que se ponga bien la cosa, ¿viste? Estoy como, dale, loco, vamos. Está bueno, ¿no? ¿Cómo después de la empujar? experiencia del Salamín ¿viste? Como, bueno, y vino que es un horror, o sea, y ahora no Está hablando de Alberto Fernández, el Salamín ¿es eso? Sí, me da un poco de cosa, ¿viste? Qué horror, no sé. Es duro todo lo que sucedió en estos últimos meses. Bueno, yo diría en los últimos años, porque sí, en los años, llevamos un año de gobierno de Milei, menos de un año de gobierno de Milei, 4 de Alberto Fernández y 4 de Macri. Es una sucesión de cosas importantes. De desilusiones constantes. Sí. De hecho, ahí en la Gacetilla lo dice Maxi Diomedi, que escribió un texto dedicado al disco y habla de esos años, como en esos años yo hice 8 discos. ¿Y qué hablan de lo que vivíamos? ¿Viste? En 9 años, entonces son 9 discos en total, uno por año de promedio. Un día como hoy, hace 41 años, aparecía Clics Modernos de Charly García. Okay. Por ejemplo, estamos presentando tu disco en la misma fecha. Tal vez todos tendríamos que ver de vuelta la película llamada Matrix, que tiene ahora 25 años, ¿no? Que entonces 25 años tiene Matrix. Estrenada en 1999, en junio de 1999. A ver, claro, y después vino otra, pero si vemos si vemos la 1, hablando un poco también de Japón y de la cultura de las artes marciales y de la tecnología y de qué somos en el fondo, ese pensamiento borgiano que tal vez es una máquina que nos programa a nosotros y no nosotros a la máquina, nos damos cuenta hoy que la verdad que los hermanos Wachowski la vieron antes. La vieron antes, sí. Sin duda. Sí. El deseo no se puede digitalizar, amigos. No, por supuesto que no. El deseo es completamente contrahegemónico. Miren, estamos viendo acá en el streaming, Carlos, los kimonos. Sí. Para quienes siguen en YouTube. Y Alfonso. Esas son las series anteriores, ¿no? Que donde Sofía mancha con acuarelas y después yo completo con tintas chinas. Hacemos una especie de cadáver exquisito de la técnica surrealista. Eso nació en pandemia. Sobre papel, después ese papel lo escaneamos y lo llevamos a los kimonos, a rediseñarlos sobre los kimonos. Eso es lo que llevamos a Japón, junto con las obras. Y es como llevar heladeras a Alaska, ¿no? Llevar kimonos a Japón. Sí. Y fue muy loco porque por ejemplo, ese de la que hay una geisha jugando al básquet con un koala. Con un oso panda. Con un panda, perdón. Una geisha jugando al básquet con un panda es buen título. Exacto. Y se reían. Claro, porque hay una cosa. ¿Qué están haciendo? Es nuestro poncho, ¿entendés? Se metieron a hacer medio una cosa surrealista, pop, con nuestro poncho. Pero les gustaba. Y lo tomaron bien, sí. Y compraban, se los probaban, se sacaban fotos, se reían así. Qué lindo eso, ¿no? De tomárselo bien. Eso se puede practicar también, porque la gente está muy susceptible y se toma todo para mal y todo como... ¿Por qué decís eso? No sé, no estoy de acuerdo. Bueno, pero pasa acá, allá también hay, creo que, no sé, hay de todo también, ¿no? Pero en la vera del Señor. Sí, pero hay una cosa con respecto al recibir, a la amabilidad, al respeto mutuo, al aprendizaje. Como dice la canción Cisne, es la 5, creo. Dice, veamos si podemos charlar, dice en un momento, ¿viste? Veamos. Hoy. Presentes, no por chat. Veamos si podemos charlar a vivo, cara ¿no? Cara a cara, nariz, ojos, del telefonito. O hagamos una ceremonia del té, hagamos algo para que no sea la mediación de las redes sociales o de la tecnología. Totalmente. ¿Sí? Hagamos algo. Exacto. Bueno, ¿cómo prescindir de ese dispositivo modular que es el celular y poder poner esta canción? Tenés que ir al Spotify o a YouTube. Sí. Hoy a la mañana decía eso, bueno, no, quiero estar despegada del teléfono
a la mañana. ¿Usted decía eso? Sí. No le creo. Pero quería poner música y de repente la música está en el celular. Sí, ¿cómo Todo hacemos? está en el celular. Independicemos las cosas, se puede. Pero se el Club friaba. del Disco, porque Sí. cumplo 10 años con ellos. Con el proyecto del Club del Disco, Que estoy claro. haciendo discos con ellos. Me hicieron un mimo y van a hacerlo físico al disco. Que desde el 18 que nos fabricamos, y yo he seguido sacando discos con ellos. No sirve eso para los que queremos escindirnos del celular. Y bueno, lo van a hacer. ¿En vinilo? Primero en compact. CD. Sí, y lo fabrican en Polonia. Si Milei no la invade, lo tienen físico. O sea, un físico polaco, un CD físico polaco que va a venir. Así empezó la industria del compact en Argentina. Antes se fabricaban ahí en los ex países socialistas, cuando empezó en los años 90. En los 90. Es así porque acá no había. Ahora tampoco hay, pero porque cerraron todas. Claro. O más o menos así, ¿no? Así que lo vamos a tener en físico en unos meses. Bien. Y lo voy a presentar en unos meses, cuando me virtualmente recupere de este año. O sea, fue un año duro. Recontra. Un año duro Pero a bancar no Milei. conozco persona que no me diga que ha sido un año muy duro. heavy. Mucha gente mal, de verdad, ¿eh? O sea, no conoces ningún votante de Milei que te diga y si sale bien, es exactamente lo que No voté. conozco votante. A ver, déjame pensar. No, o sea, creo que no conozco. Bueno, la declaración de impuestos de los funcionarios del gobierno nos sirve para pensar que a algunos les fue muy bien. A Caputo le fue muy bien, a Milei le fue muy bien, a las grandes fortunas, a los grandes grupos empresariales les fue muy bien. Digamos, duda. este modelo es un modelo, lo dijo Viggo Mortensen, cita una autoridad. Total, está muy bien. Al 1% de la sociedad argentina este modelo le conviene. El problema es el otro 99%. Exactamente. Por eso digo que es muy impresionante la cantidad de gente que realmente está mal en muchos aspectos. Y bueno... Y en ámbitos, y en sectores, y en la fragmentación, y la secularización social, muchos, todo donde vayas, pimponeás y está con y un me dolor. pasó algo raro con el disco, raro y lindo a la vez, que los que lo han escuchado me dicen que ayuda. Y eso no puede ser algo más lindo, ¿viste? Bien, Charlie escribió, entonces de chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Sí. O sea, antes quería volar muy alto y ahora si te puedo dar una mano y te puedo dar un consuelo, ese es mi deber, ¿no? Bueno, eso para mí es lo más importante. Me emociona porque mucha gente me escribió de amigos, ¿viste? Que lo escucharon antes de que salga y ahora en estos días, salió el viernes el disco en las redes. Y hey, loco, estás hablando de esto y me hace bien y me da fuerza. Es lo que esperamos de nuestros artistas, que nos ofrezcan paz, consuelo, reflexión, mientras esperamos de lo político que nos representen, digamos. Que clonen pan. Los tiempos, los artistas tienen un tiempo y hacen una obra y la presentan. Los políticos esperan el tiempo, en general, que corresponde a los intereses propios para representar a las masas. Me parece que a esta altura del partido hay que violar esa regla de que hay que esperar que las cosas se maduren solas, que más gente adquiera por su propia experiencia en la tristeza, en la pobreza o en la falta de liquidez, conciencia política para salir a la calle. Me parece que todo el mundo está pensando, bueno, ahora ya viene el verano y pasamos al año que viene. Ay. Y cuando el año que Los viene que pueden llegue, veranear piensan eso. y cuando llegue el año que viene será marzo, porque enero y febrero, viste, no, porque enero y febrero no. Y entonces los tiempos se prolongan. Alguna vez en Argentina el golpe de Estado en el 76 se postergó del 75 al 76 porque venía el verano. Y entonces, qué sé yo, que cada uno haga lo suyo, después nos juntamos y hacemos un golpe en 24 de marzo del 76. No hay que permitir que la derecha se organice, queridos míos, y este disco contra la hambruna material y espiritual y a favor de que nos haga bien tu arte, Alfonso, y también el de Sofía con los kimonos y también con este nuevo disco número 12, Si Dios clonase pan, y alguien también se diera cuenta de que esa es la tarea, ¿no? De que nosotros, siendo productores de alimentos, no tendríamos que tener la hambruna o el hambre que hay en este país. Definitivamente no. Y no nos queremos tranquilitos, nos queremos activos. No, activos y no nos deprimamos, ¿viste? No dependamos de la pastillita. Vamos para adelante. Veamos si podemos charlar. Ese es el... Está bueno. Charle. Dale. ¿Por qué? No charlamos. Dale, si no, ¿eh? ¿Te parece que nos despedimos con alguno de los temas y te agradecemos esta visita? Quieran, sí, he estado por ahí. Diapositivas tenemos. Diapositivas, dale, buenísimo. Dale. Gracias. Un placer, como siempre, muchas gracias. Si usted no está ni casado, ni comprometido, ni nada, ¿por qué no charlamos un ratito? Eso canté. ¿Por qué no charlamos?
que, bueno, hoy el continente en general extraña, ¿no? Colin Powell, les voy a leer, era el secretario de Estado en ese momento, una persona con muchísimo poder, decía de esta manera lo que era el ALCA. Nuestro objetivo con el ALCA, como Estados Unidos, es garantizar a las empresas estadounidenses el control de un territorio que va desde el polo ártico hasta la Antártida y el libre acceso sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio. O sea, ese era el objetivo clarísimo de Estados Unidos, que, como decíamos bien, gracias a esa, que termina siendo en esa resumida frase de Chávez, que es ALCA, ALCA, al carajo, donde... ¡Yanquis de mierda! Exacto, donde ¡Vuélvanse a su país! Toma fuerza el consenso de Buenos Aires, que era un programa de objetivos congruentes con la independencia y el desarrollo de los países latinoamericanos, con inclusión social y integración real de los pueblos. Estamos compartiendo una foto de la contracumbre con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, presentando ante la audiencia a Diego Armando Maradona, que saluda con el puño derecho en alto, ¿no? Cuando después vemos a los odiadores de Maradona, que son muchos y son legiones, los amadores son mucho más disgustados con muchos aspectos del Diego, tiene que ver con estos pronunciamientos del Diego de entonces, que no solo entrevistaba para su programa a la noche del 10 a Fidel Castro en Cuba y era tratado por Fidel Castro como un jefe de Estado, sino que en la actividad pública en la Argentina cumplía un papel. Diego se subía al tren y viajó en ese tren durante horas con miles y miles de personas, y era Maradona, claro, como uno más, y lejos de ocultarse la mirada de todos, quiso ser uno más. No, él no podía ser uno más. Nunca podía ser uno más. Y fue acá uno más. Ahora, en ese momento había un momento de decisión, que era la votación, sí o no. Que ahí es donde vos contás esta anécdota importante entre Chávez y Néstor Kirchner, en esta cosa muy... compinche, ¿no? De poder enfrentar juntos. Está esa foto increíble que en algún momento la vamos a poder pasar de Néstor mirándolo a Bush con una cara que es impresionante. Recién la pasamos, ¿no? Hay una gestualidad en Néstor Kirchner en esa época que él se preocupó por marcar, que incluyó haber estudiado el lenguaje simbólico que utilizaba el presidente de Estados Unidos en su visita a todos los países. En el lenguaje del poder, el lenguaje simbólico, Bush siempre dejaba a los presidentes que pasaran delante de él y lo acompañaba con una mano en la espalda o con un brazo adelante, como diciendo: el poder soy yo, vos vas adelante, yo te empujo hacia adelante. O les ponía una mano en la rodilla o en el hombro, como quien posa con su perro o quien considera propiedad privada de otra persona, entonces le pone la mano encima para marcarlo. Y Néstor Kirchner le pidió al fotógrafo de Presidencia de la Nación, en una audiencia con Bush, que retratase un momento y le puso él la mano en la rodilla a Bush. Es decir, lo que Bush hacía con todos, Néstor se lo hizo y no lo dejó reaccionar. Y luego en la cumbre, ahí estamos compartiendo la foto, lo miraba con mirada de águila desafiante, está Oscar Parrilli hablándole al oído, y Bush hacía como que miraba a otra parte. Le hacía sentir: acá el local soy yo y nosotros tenemos una supremacía en el número y te lo voy a hacer sentir. Eso para un presidente de Estados Unidos que estaba alojeado en un portaaviones en Mar del Plata, que iba con un séquito de seguridad, y que solía caminar sobre una alfombra roja en cualquier lugar al que fuese, era, si se quiere, una situación extraña. Es decir, sentir que el presidente de la cabeza imperial en realidad estaba reducido en su poder ahí y que iba a perder después. Y que no era bienvenido. ¿no? Sí, pero en el lenguaje diplomático nadie le dijo que nadie no era lo maltrató, claro. Es como una sucesión de pequeños gestos que van a conducir finalmente al voto en contra de los intereses del ALCA. Es decir, Estados Unidos no dudaba que venía acá a hacer un trámite, y el trámite le salió mal. Le salió mal y el resultado fue, digamos, la derrota del ALCA. En ese momento fue la estacada mortal. Escuchemos a Telma Luzani, periodista, compañera en esta radio, que nos cuenta cuál es su visión a 19 años del no al ALCA. Hubo una celebración y un momento de mucha reflexión ayer en una reunión convocada por las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y la verdad es que fue muy emocionante. Fue en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que también está luchando por la educación pública. Había muchos estudiantes, muchos militantes. Fue muy hermoso porque no solo se recordó aquel momento, como digo, histórico y heroico en el que 5 presidentes le dijeron no a la gran potencia del norte, que en aquel momento, en el 2005, parecía no tener ningún tipo de sombra. Le dijeron no al imperio, sino que además nos da una guía, nos da
una forma de pensar que podemos parar al imperialismo, podemos parar al neoliberalismo, al consenso de Washington, podemos integrarnos, podemos luchar por nuestra soberanía porque somos pueblos luchadores. Bueno, así Telma nos recordaba, estuvo ayer con la CTA en Mar del Plata, justamente en la conmemoración de los 19 años. También quiero destacar algo, porque no era solamente una confrontación con Bush hijo, sino que también había otros países que eran aliados y estaban a favor de esa iniciativa. No era solamente toda Latinoamérica contra Estados Unidos. Tenía a Canadá, a México y a Panamá, que eran aliados. México en otro momento histórico claramente del que está viviendo ahora. En ese momento, Néstor pidió a esos países hablar sin hipocresías y con claridad. Y dijo, dejen de patotear por una simple mayoría, ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Esto es una cuestión absurda que muy poco ayuda a la convivencia democrática de todos. Estamos viendo en el streaming la presencia de madres de Plaza de Mayo en la contracumbre, en medio de banderas de muchos países, incluyendo las banderas rojas y las banderas cubanas. Es bueno decir también que el kirchnerismo en general no fue especialmente confrontativo con Estados Unidos, más bien todo lo contrario. La primera etapa del kirchnerismo, en que del 23% de los votos se pasó al 46%, fue una etapa de encontrar sintonías con muchos de los poderes hegemónicos en la Argentina. Hacía falta ese momento. El confrontativo era Hugo Chávez. Es decir, la política exterior argentina no se había destacado por su antiimperialismo, ni por su enemistad con Estados Unidos, ni había desarrollado todavía relaciones transversales. Más bien eso que vino después fue un subproducto de este momento, de noviembre de 2005, Mar del Plata. Pero para cerrar esta columna yo quiero leer una parte más del discurso de Néstor Kirchner frente a Bush y a todos los presidentes. Vicente Fox está en México. Seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Recuerdo esto, sentémonos a charlar. Lo que estaba proponiendo es discutir en la mesa, todos juntos, en la mesa de los grandes, la posibilidad de desarrollo de cada uno de los países. Un asunto sobre eso. Néstor no escribía sus discursos. Los discursos eran escritos. Incluso su famoso discurso de la asunción presidencial o ante la Asamblea Legislativa fue escrito. ¿Quién escribía los discursos de Néstor? Alberto Fernández escribía los discursos de Néstor. Y Cristina Fernández de Kirchner le daba un visto bueno final. Es decir, muchas veces el asunto es para quién se trabaja y no quién es cada uno. Puestos con una conducción así, figuras de la política como Fernández, como Moreno, como Randazzo cumplían un papel estratégico determinado, librados a su buena voluntad o fuera de un esquema de poder, bueno, son los que son en la historia. Eso es interesante también, porque ahí se nota el lenguaje de Alberto Fernández, el conciliatorio. Si no fuera Alberto Fernández hubiera sido otro, pero lo importante de esto es que el que está al servicio de una causa y tiene un liderazgo se comporta de una manera completamente diferente si ese liderazgo no solo lo representa a él, sino que representa poderes más fuertes que los propios. Si está bien conducido. Es una cuestión de interpretación, ¿no? Porque vos podés tener el carisma también que te legitima, la tradición, lo legal y también el carisma, y además en esas palabras, por más que estuvieran escritas por otro, cuando vos convalidás esas palabras y las haces tuyas, ¿qué importa quién las escribió si lo que vos estás es transmitiendo una idea? El tema es la convicción con la que ejecutás y lo que no está muy distante de lo que decís y lo que haces. Lo que no puede estar distante nunca en la política para que sea verdad, como era verdad en Néstor Carlos Kirchner, era que lo que decía no estaba tan distante de lo que hacía. Y no volvió nunca más eso, ningún representante político. Igualmente se necesitaba de la diplomacia y de muchos saberes sumados para llegar a este momento. Es decir, no es solo el carisma ni la inspiración, sino también una estrategia y una política de Estado. Para resumir todo este momento en la historia argentina, lo pensamos así: el informe del no al ALCA. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame.
Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. Yo me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, tan, no sé, para mí fue muy conmocionante ese día. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre su ruina. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Mi objetivo es jugar en el Mundial. Y eso me saqué contento. AM530. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero. Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara. Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos Radio.
Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:49, Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y docente, se incorpora a nuestro programa para ayudarnos a pensar tal como lo hace 2 veces por semana. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, un saludo para nuestra audiencia. Y hoy quería reflexionar y hacer referencia a lo que va a suceder, que es la construcción de un nuevo centro de la memoria en una localidad bonaerense, que es Tandil. Y la verdad que historizar un poco, ¿no?, ese camino, porque en uno de los juicios del 2012... este tiene una característica particular, porque fue el primer juicio donde se condenó a civiles que colaboraron con la dictadura militar. Nosotros siempre decimos que es una dictadura cívico-militar, ¿no? Algunos le agregan otras calificaciones, pero bueno, en este caso los hermanos Méndez, Emilio y Julio, que tenían una quinta en Tandil, pusieron a disposición esa quinta al aparato represivo del Estado, y ahí mismo funcionó un centro clandestino de detención. Y ese terreno se expropió, y es ahí donde se recuperará como espacio de la memoria y la promoción de los derechos humanos. A partir de esta expropiación, que fue una ley que se votó en la Cámara de Diputados, donde el gobernador Axel Kicillof en el 2023 presentó este pliego para ser tratado. Y quiero poner en valor algo de la provincia, ¿no?, en el sentido de cómo una política de Estado puede generar estos espacios que recuperen la memoria de ese momento histórico tremendo que fue para la Argentina la dictadura entre el 76 y el 83, ¿no? Mientras tanto, hoy el gobierno nacional produce política de negacionismo, discursos de odio, y acá, bueno, hay un personaje que es el negro Moreno, Carlos Moreno, que cuando declaró en el 2012 generó un parteaguas en esa sociedad tandilera o tandilense, porque fue el primer juicio de lesa humanidad en Tandil también, que condenó a 3 militares y 2 civiles. Esto obviamente produjo un ruido enorme en esa localidad, que ya venía haciendo sonar ese río, ¿no? Ese río que siempre decimos que cuando el río suena algo trae. Bueno, en este caso lo que traía el río era la convocatoria de los organismos de derechos humanos, de algunos partidos políticos, de la Universidad del Centro de Tandil, entre otros, ¿no?, donde ese camino de unidad, lucha y memoria generó esta política, o propició para que esta política de Estado pueda llevarse adelante. Y algo interesante, Carlos, que desde la UNICEN, la Universidad del Centro, se están llevando a las escuelas programas de memoria, talleres con las víctimas, y que también se acopla esto a las propuestas que la Dirección General de Cultura y Educación tiene en la provincia de Buenos Aires, con acciones de políticas de memoria y derechos humanos. Cierro, Carlos. Digo, construir
en semejante contexto una pedagogía de la memoria, creo que es para todos nosotros los militantes un imperativo categórico, ¿no? Fundamentalmente también para esos docentes comprometidos. Construir espacios en las escuelas de diálogo, de cuidado, es creo que contrahegemónico al discurso de odio. Construir una ciudadanía plena, participativa, que sea a la vez también protagónica, creo que nos irá dando algunas claves para intervenir en un presente tan individualista y mezquino, y en ese camino seguiremos nosotros cantando en las calles como lo hacemos en los 24 de marzo, como lo hacemos siempre que hay una política de memoria a reivindicar. Bueno, como a los nazis les va a pasar, ¿no? A donde vayan los iremos a buscar y creo que ese es el camino, por más memoria, por más verdad y por más justicia, Carlos. Subrayo tu idea de una pedagogía de la memoria, ¿no? Porque a veces parecería ser que la memoria es un movimiento espontáneo o que es una decisión individual y en realidad debe existir una pedagogía de la memoria, una enseñanza de la memoria que tenga sus contenidos y sus tópicos y que nos ayude a todos ante el intento de amnesia o de desmemoria que plantea otra parte de esta misma sociedad. Y sí, creo que construir una pedagogía de la memoria nos puede interpelar eso que nosotros queremos interpelar en este contexto complejo, que son las subjetividades de los individuos, de las personas, e interpelando esas subjetividades no solamente recuperar una pedagogía de la memoria, sino también recuperar una pedagogía de lo común. Y creo que ese camino es un camino a transitar, y bueno, tendremos nuevas preguntas y construiremos nuevas respuestas siempre en el colectivo de nuestra sociedad, Carlos. Bien, gracias por haberlo planteado así. Un abrazo grande. Abrazo para todos ustedes. Carlos Grande ayudándonos a pensar la importancia de la pedagogía de la memoria. Las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, fueron grandes pedagogas, siguen siéndolo, de la memoria. Hablando de la memoria, un día como hoy, en 2012, partía rumbo a la inmortalidad Leonardo Fabio. ¿Cómo recordarlo? ¿Hay otra cosa en la vida más que el amor? Creo que hay muchas cosas. De todos modos, el amor es un gran misterio, ¿no? Es algo que te atrapa y se te lo querés sacar ni con una cuchilla raspando te lo sacas. No hay forma. Te pueden hacer cualquier maldad, cualquier picardía, pero si estás enamorado perdiste. Creo que fue la última entrevista que concedió Leonardo Fabio. Sinceramente te digo que obviamente me queda mucho por aprender. Me harían falta 1.200.000 años más o menos para aprender todo lo que yo tengo dentro de mi corazón como ansiedad. Pero me ha dado tanto Dios que me parecería una irreverencia seguir pidiendo cosas, ¿no? Soñaba con una película que nunca filmó, llamada El mantel de hule. De quien amó de verdad a la gente, que siempre me sentí parte de esa gente. ¿Y qué más le puedo pedir a Dios? Ya me lo dio todo. El reconocimiento de la gente que quiero, de mis amigos, haber trabajado en una profesión que realmente es una vacación, haber entrado a la cultura por la ventana y no haberla defraudado. No sé qué más decirte. Se estaba despidiendo de la vida, pero hacía como que no. Programa Voces del Sur en Radio Nacional. Hablaste del desvelo. ¿Te quedás de noche pensando y pensando? Yo trabajo mucho de noche, sí. A veces hasta que llega la madrugada estoy levantado. Yo por lo general en los últimos tiempos me acuesto a eso de las 8 de la mañana. O sea, sos búho absoluto y nunca lo otra, ¿no? Sí, cuando estoy trabajando sí. Muy bien. Y sobre todo cuando no encuentro la salida, ¿no? Cuando me tiene acorralado el argumento, las imágenes, sobre todo las imágenes, ¿no? He encontrado, yo te diría que un nuevo desafío en el cine. Me he dado cuenta que obviamente no está agotado todo el lenguaje de audiovisual. Hice un primer aprendizaje con Aniceto ahora, desde el color, y ahora estoy descubriendo algo nuevo para mí, pero intransferible, no sabría cómo explicártelo. Había hecho la segunda versión del Aniceto, la versión en ballet. El lenguaje de la estética, pienso que todavía está en paños menores el cine.
pero a medida que pasan los años y pasan los días, me van llevando hacia el pecado, ¿no? Porque me ocurre algo como más fuerte que el rencor, como algo muy visceral, muy de dolor, muy de decir, coño, esta gente me manoteó y nos manoteó muchos años de vida, ¿no? En la medida que los años te van golpeando la espalda, uno los va contabilizando y quisiera contabilizarlos hacia la alegría o los dramas cotidianos y lógicos. Ellos apretaron y de golpe yo no me quise dar cuenta y me robaron muchos años de mi vida y a muchos les ocurrió lo mismo y dejamos muchos amigos en el camino, confusiones, odiarnos sin saber por qué nos odiábamos entre compañeros mismos. Recordarlo vivo, recordarlo en su obra cinematográfica, recordarlo en el mundo de la canción. Pero recordarlo, pasarlo de vuelta por el corazón. Y pensar que siempre dio la cara, puso el rostro, y no se ocultó. Fue quien fue. Y entró por la ventana a todas partes y salió por la puerta grande. Entró por la ventana a la vida, incluso salió por la puerta grande de la vida. Así que hoy que se inaugura la Sala Leonardo Fabio en lo que fue la casa de Juan Domingo Perón y Eva Perón en la ciudad de Buenos Aires, hay una sala de cine dentro de esa casa. ¿Dónde es? En la calle Austria al 2500. Ah, donde queda un café con Perón. Sí. Pero ahora, hoy se inaugura, se le pone el nombre de Leonardo Fabio a la sala de cine para 50 personas que hay en el lugar. Gran idea. Y celebrar la agenda propia. Fijarnos en lo que pasa y lo que nos pasa. Nos despedimos hasta mañana, Marina. Nos despedimos entonces mañana, que será un miércoles. ¿Cómo dice usted? Un día de miércoles, antes de un jueves valiente. Es un día de miércoles, mañana un día de miércoles. En este martes, satisfechos como siempre del lugar que elegimos y aquel en que estaremos.